este tiempo, por esta cuarentena, y tenemos que entender que igual como Dios tiene muchos planes con la iglesia cuando se reúne en el templo, así Dios tiene muchísimo más planes con cada uno de nosotros y cada uno de los hogares y cada una de las familias que componen la obra de Dios, que componen la iglesia, que componen el mundo. Estuvimos mirando la semana pasada el tema, saca el virus, contienda de tu hogar. Ese virus hay que sacarlo. Ese virus, el coronavirus va a pasar, pero el virus de la contienda es un virus que ha causado más daño y muerte al mundo que todo lo que puedan causar este coronavirus. Y hoy vamos a hablar, siguiendo con esta serie, cómo crear un ambiente de paz en el hogar. Cómo debemos nosotros crear un ambiente de paz en nuestro hogar, en nuestra familia, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y vamos a ir a una familia que yo encuentro que es para mí la familia ejemplar en las Escrituras, por lo que se dice de ella. Hay muy buenas familias en la palabra de Dios, pero esta para mí es la más rica, la que tiene más enseñanzas para cada uno de nosotros. Y eso está en el libro de Jeremías, el capítulo 35, los versículos del 1 al 10. Jeremías, el capítulo 35, los versículos del 1 al 10 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dale a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Oiga bien eso, a toda la familia de los recabitas. No estamos hablando de un hijo y su familia, o de un papá que tuvo 3 hijos y hablando de los hijos de su familia. Es innumerable la cantidad de gente a quien hace referencia y veremos más adelante. Pero a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalía, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda como en todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra y donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos, mi Dios, este tiempo especial de confinamiento con un propósito divino. Sabemos que tú eres el que ha de cumplir los propósitos y razones por las que ha permitido esto, no solamente al mundo de los incrédulos, sino a los cristianos. Enséñanos, Señor, ayúdanos a volver a nuestros hogares, a mirar nuestros hogares, a hacer ajustes en nuestros hogares, arreglos, quitar cosas en los miembros de la familia, establecer otras, y que podamos, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, hacer de nuestros hogares altares para ti, como también hemos hecho de el templo, el altar para la iglesia. Enséñanos con tu espíritu, tu palabra y tu presencia en esta hora
porque solo tú puedes enseñar nuestros corazones. Tus hijos y tus siervos son instrumentos tuyos, pero incapaces en nosotros mismos. Habla a tu pueblo. Bendice a cada niño, adolescente, joven, adulto, anciano, amigo o hermano que está recibiendo estas enseñanzas. Que tú bendiga cada hogar, Señor. Que tu presencia se manifieste en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. El tema es cómo crear un ambiente de paz. Ya dijimos que tenemos que sacar fuera el virus de la contienda. Ahora tenemos que traer el antibiótico, podemos decir así, para la contienda es la paz. Y es obviamente un antibiótico que solamente tiene Dios. La vacuna para este virus de la contienda solamente lo tiene Dios, y es que Él quiere traer la paz. Él ha de hacer la paz. La premisa bajo la cual partimos es que es difícil, imposible que una persona, una nación, una familia, este mundo, un pueblo, pueda tener paz permanente. En el libro de Isaías dice la Biblia que no hay paz para los malos. Se refiere que el pecador ha roto, quitado la paz. No solamente la paz con Dios, sino la paz entre los seres humanos. La primera manifestación que encontramos de cuando entró el pecado al mundo es este asunto de las acusaciones. Adán acusando a Eva y acusando a la serpiente. Y las acusaciones son maneras incorrectas de enfrentar nuestras faltas y los problemas. Si usted es una persona que siempre está acusando al otro en el hogar de lo que está pasando, usted no va a encontrar soluciones allí. La mejor solución para arreglar los asuntos en el hogar y que se produzca una paz con buenas soluciones es cada uno aceptando su propia responsabilidad, y cuando cada uno acepta su propia responsabilidad por lo que está sucediendo mal y luego tiene una actitud humilde de arrepentimiento delante de Dios y delante de los demás, entonces la paz permanece. Porque la paz no es ausencia de desacuerdos. La paz la produce cuando nosotros con un espíritu humilde resolvemos, sin acusar a nadie, sin culpar a nadie, solamente asumiendo nuestra responsabilidad, reaccionando bien, entonces la paz regresa o la paz se permanece. Pero sin Dios, mis amados hermanos, sin Dios, usted y yo nunca veremos paz en este mundo. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando ellos hagan todos los arreglos en el mundo y digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque es una paz ficticia, es una paz de las armas. Estaba leyendo un autor que dice que para que haya paz tiene que haber muchas armas, porque para ellos la paz es la intimidación al otro. Y usted no se imagina que en el mundo se gasta más dinero en armamentos que en alimentos, porque ellos piensan que mientras más armados estamos unos del otro, entonces el otro no nos va a invadir como pasaba en el pasado. Pero muchas veces esas armas se están usando en contra de las mismas naciones y de las mismas personas que las poseen. De manera que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Romanos el capítulo 5, versículo 1 dice que se hace una paz con Dios. Y ese versículo es importante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación y esa paz con Dios viene para ayudarnos a nosotros a caminar en obediencia al Señor, guardando los mandamientos de Dios, en comunión con Dios, en santidad. Y cuando eso pasa, dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun con sus enemigos le hace estar en paz. De manera que la paz siempre va a ser algo que va a ser provista por Dios para aquellos que tienen devoción a Dios y que caminan con Dios. Ese es el caso que nos atañe. Cuando hablamos de una familia que vivía en completa paz, por lo que podemos leer por generaciones, estamos hablando de la familia de Jonadab, hijo de Recab.
Esta era una familia hermosa. Era una familia que tiene los principios aquí que nos han de ayudar a nosotros a vivir una vida de paz. Porque la paz en el hogar es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos. Es algo que se aprende, es algo que se enseña, es algo que se tiene que establecer en el corazón y también en el ambiente del hogar. Cuando miramos a esta familia ejemplar, yo le puedo decir, por lo que he leído de las Escrituras, es una familia ejemplar. ¿Cuáles prácticas encontramos en esta familia que produjeron paz? A lo menos yo tengo, para que miremos rápidamente, siete características que tiene que desarrollar una familia para poder crear un ambiente de paz en los miembros de esa familia. En primer lugar, lo primero es que la paz llega a un hogar cuando la familia tiene un líder reconocido por su celo y devoción a Dios. Reconocido. Hay un pasaje de la Escritura que es en el segundo libro de Reyes, el capítulo número 10. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 10 y versículos 15 y 16. Esta es la primera referencia que se hace de este hombre llamado Jonadab, hijo de Recab. Dice en segundo libro de Reyes, el capítulo 10, versículos 15 y 16, lo siguiente. Y por favor, no se sienten a escuchar, agarren sus Biblias como si usted estuviera aquí en el templo donde estamos grabando y donde por la gracia de Dios esperamos que si toda la nación dominicana coopera y Dios ayuda a las autoridades, yo espero que semanas más adelante podamos congregarnos para tener el estudio de la palabra de Dios en el templo. Dice este pasaje: yéndose luego, hablando del rey Jehú, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, y luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en el carro. Este era un hombre reconocido en el pueblo por gobernantes como alguien muy celoso y muy devoto a Dios. ¿Qué significa la palabra celoso de Dios? Es alguien que es muy cuidadoso en hacer lo que se le ha dicho. Y la devoción a Dios, la devoción es la inclinación a Dios. Es cuando alguien es inclinado a Dios, cuando tiene un corazón pro Dios, diríamos así. Así que este hombre, en medio de una generación tan perversa, una nación tan mala como se encontraba, porque él había vivido los años de un rey muy malvado con su esposa Acab y Jezabel, este hombre se había mantenido fiel al Señor. Quiero decirle que todas las prohibiciones que él le hizo a su familia, se la hizo porque él no quería que su familia se contaminara con todas las prácticas perversas y paganas que este rey había traído de otras naciones. Mire, los daños grandes que se hacen es cuando una nación se aparta de Dios y luego comienza esa nación a presionar a las otras naciones para que aprueben las cosas que ellos han aprobado por haberse apartado de Dios. El invento del matrimonio de personas del mismo sexo no es propio de la República Dominicana, es algo que viene de afuera y los gobernantes están dándole el visto bueno. La iglesia no se lo debe dar. Este asunto del aborto, igual, es algo de afuera, viene de lejos, de otras naciones. Y lo correcto fuera que esta nación se blindara y dijera: nada contrario a los principios cristianos
que esta nación ha tenido desde que ha habido tiempo republicano aquí, desde que pusieron Dios, patria y libertad en el escudo, en la bandera y en el escudo, desde que abrieron las escrituras en San Juan capítulo 8. Esta es una nación de Dios, ha sido declarada por Dios. No vamos a dejar entrar nada de eso. Pero no, hermanos, Jonadab blindó a su familia, diciéndole: no practiquen esto, no vivan en ciudades, porque ellos saben que cuando uno o nuestros hijos se ponen debajo de la influencia del mal, siempre va a afectar a algún miembro de la familia. Siempre lo va a afectar. Y Dios, en su gracia y misericordia, lo que quiere es que obviamente, nuestra familia no sea alcanzada por las contaminaciones que tiene este mundo. Cuide el internet. El internet es bueno, pero por ahí entran muchas contaminaciones. Cuide los celulares de sus hijos. Son buenos, pero por ahí entra mucha contaminación. Cuide también lo que usted oye a veces hasta de otras congregaciones, porque hay gente que tiene principios donde permiten que el alcohol, el cigarrillo, las fiestas, la música impía, todo eso ellos dicen que no es nada malo, que todo es lícito, pero que uno no tiene que cuidarse como uno lo hace. Créame que eso no es el perfil de Dios. Uno tiene que cuidar a su familia. Un verdadero líder espiritual, como era Jonadab, era alguien reconocido por ser una persona espiritual en todos los lugares donde él accionaba, en su trabajo, en su nación, frente al rey, tenía fama de eso, y obviamente ya era porque él se había ejercitado a solas con Dios y también se había ejercitado en su hogar. Padres, madres, usted tiene que ser un líder espiritual, pero para ser usted un líder espiritual, tiene que usted estar bajo el liderazgo del Señor Jesucristo y ser alguien celoso de cumplimiento de los mandamientos, tanto para usted como para su familia. Usted debe ser una persona devota a Dios y también tiene que guiar a su familia a esa devoción a Dios, esa sumisión a los mandatos de Dios, ese celo, ese cuidado para que lo de Dios prevalezca en su vida, fue lo que hizo que fuera reconocido fuera de su hogar, fuera de su familia, porque él lo hizo con él, lo hizo con su familia y por lo tanto ya era reconocido como tal. De manera que un líder así, un líder espiritual, es una persona que va a llevar paz, es una persona que está en paz con Dios, vive en paz consigo mismo. Los mandamientos de Dios que él obedece le traen paz. Su celo y su cuidado le hacen no solamente traer la paz, sino no hacer nada que quite la paz al hogar. Porque, hermanos, si usted y yo somos líderes en nuestra casa, la manera en que respondemos, la manera en que reaccionamos, la manera en que tratamos a otros va a evidenciar si usted y yo estamos bajo el control y el liderazgo del Señor. Nadie debería ser un líder si no ha aprendido en la escuela de la obediencia. Ningún militar puede llegar a ser el jefe de otros si antes no ha aprendido la obediencia. Asimismo es en los caminos de Dios. Líder, mamá, líder del hogar, madre soltera, padres, hombres y mujeres. El hogar, para que haya paz, tiene que tener un líder espiritual, devoto a Dios, celoso de Dios y que también traiga eso a su familia. En el libro de Jeremías, el capítulo número 35, los versículos 6 y 7, encontramos otro elemento que va a producir paz. Dice en el versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. En segundo lugar, una familia, para que crea un ambiente de paz,
es cuando la familia vive bajo reglas claras. Vive bajo reglas claras, que obviamente la ha establecido el líder espiritual de la familia o los líderes, porque sería bueno que si una familia vive, papá y mamá son creyentes, ambos sean líderes espirituales de su familia, como dice en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 8, que uno tiene que seguir la instrucción de su padre y nunca dejar la dirección de una madre. Y tanto instruir como dirigir son atribuciones propias de líderes. Entonces, mamá sea una líder espiritual, no una apoyadora de los aspectos negativos de sus hijos. No, usted tiene que estar en la misma página con papá. En segundo lugar, la paz viene a una familia cuando hay reglas claras. ¿Sabe cuál es la debacle de la familia hoy en día? Que en la mayoría de los hogares no se establecen reglas, no se establecen normas, no se presentan enseñanzas claras, justas y con una determinación de que ahí hay que cumplirlo. Mire lo que me gusta mucho, una palabrita que utilizan ellos para referirse a su papá. Dice, él nos ordenó. Mire, yo estoy en contra de hogares democráticos. Estoy en contra de hogares democráticos. Y usted dirá, pastor, ¿y usted no está a favor de un país democrático? Mire, déjeme decirle algo. La democracia tiene un trasfondo griego. Cuando un pueblo tenía que tomar una decisión, ellos se iban todos y allí hablaban acerca de eso y llevaban acuerdo, salían fuera. La palabra demos viene de la palabra pueblo en el griego. Y ellos salían. Imagínense que usted vive en un sector, vamos a decir, en Cenoví, un pueblo. Había que tomar una decisión ahí. Ellos salían, los líderes salían afuera, se reunían en asamblea, de ahí venía la palabra eclesia o iglesia, es una reunión fuera, llamado fuera del pueblo, presentaban el problema, buscaban una solución y establecían reglas. Y llegaban al pueblo y decían, esto hay que cumplirlo, y el que no lo cumpla, este es el régimen de consecuencia. La democracia es solamente para elegir, pero la democracia no significa que no hay reglas, leyes que hay que cumplir. Los hogares no deben ser hogares democráticos. Los hogares tampoco deben ser dictatoriales o autocráticos. No. Los hogares tienen que tener bien claramente una figura que entiende que su responsabilidad es producir, traer, establecer bajo la dirección de Dios y su palabra y por amor a sus hijos y con respeto, obviamente, establecer reglas, normas, límites claros a los hijos. No hay hijos buenos que no sean el producto de hogares donde había reglas y habían personas que estaban ahí para que las reglas se cumplieran. Reglas justas, reglas claras, reglas específicas, pero tiene que haber reglas. Y mire cómo dice, Él nos ordenó. Esto no es asunto de que si podemos o no. Hay otro término que me enseñaron cuando estaba en la universidad, y es que uno tiene que negociar con los hijos. Bueno, déjeme decirle algo. Uno puede negociar con los hijos si decimos, bueno, vamos a la playa. ¿Cuál playa ustedes quieren? Bueno, vamos a Boca Chica, o vamos a Palenque, o vamos a Sosúa. Bueno, ahí se trabaja y se llega a un acuerdo. Pero cuando se refiere a la dirección de un hogar, esto no es un asunto de negociar con los hijos. Es establecer, repito, reglas y normas claras y justas que no provoquen a ir a los hijos, que algunas se vayan flexibilizando en la medida en que los hijos van creciendo y otras nunca se flexibilicen ni se permitan, no importa que el hijo tenga 1 año, 10, 40 o 50, mientras esté en el hogar, esas reglas hay que cumplirlas. Nuestro Padre, dicen ellos, nos ordenó.
y las naciones que viven bajo las leyes y que nadie ni siquiera cruza un semáforo en rojo, son naciones donde se vive en paz. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios pide, que hayan reglas. Por eso cuando sacó a la nación de Egipto, lo primero que cuando llegaron al monte Sinaí le dijo: deténganse un momentito aquí, no avancen, déjenme darle reglas, déjenme darle normas, déjenme darle principios. Dios alaba a Abraham frente a su hijo Isaac. Y mire por qué Dios alaba a Abraham. No era por su fe, no lo alababa Dios por su fe. Dice la Biblia: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios alaba a un hombre, a un cristiano, a un padre que cumple los principios, las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios, y así cría a sus hijos. Óigame, la vida de Isaac fue para mí la mejor. Fue la mejor, porque él creció bajo un padre así. El mismo Dios, antes que Isaac naciera, dice el concepto, lo que él veía que iba a pasar con Abraham. Él dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice la Biblia: mandará, no negociará, mandará, ordenará. Aprenda a ordenar, aprenda a mandar, aprenda a decirle: mi hijo, lo siento, eso hay que cumplirlo. Esta regla es así, esta norma es así. Y que usted pueda establecer eso. Los hogares donde hay paz son hogares donde hay reglas, donde hay mandatos, donde hay límites claros y justos. Eso produce paz. Alguien dijo que la paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos nosotros. Repito, este autor dice: la paz es un don de Dios, un regalo de Dios, pero a la misma vez, en el mismo tiempo, una tarea de todos. ¿Qué otra característica más encontramos en una familia que creció, se desarrolló con un ambiente de paz? Tiene un líder espiritual, tiene reglas claras, fuertes y establecidas. Mire otra cosa más en el versículo 8 del capítulo 35. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. Y el versículo 9 dice, el versículo 10, moramos pues en tienda y hemos obedecido. Tercer lugar, una familia donde hay paz es cuando la obediencia a las normas establecidas es el fundamento de su armoniosa existencia. Es el fundamento de su armoniosa existencia. Oiga bien, hay paz en un hogar cuando en la familia la obediencia a las normas establecidas es el fundamento de su armoniosa existencia. Ellos existen, coexisten en armonía porque todos se han adherido a obedecer esas normas. 6 veces en el capítulo aparece la palabra obediencia. 6 veces aparece la palabra obediencia. Es la palabra determinante en esta familia. Es el requisito más importante en esta familia y debe serlo también en cada uno de nosotros. Por eso le dije que las reglas no son son opcionales, ni las normas ni los límites. Tienen que ser mandadas y ordenadas. Y muchas veces, para que eso se cumpla, por la rebeldía en el corazón de nosotros, tenemos que aplicar castigos restrictivos a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Te vas a quedar sin ver la televisión, no vas a poder tener tu celular o tu tablet,
no vas a poder salir a jugar con tus niños, con tus amiguitos, porque tú desobedeciste esto. Quitarle privilegios en el Antiguo Testamento, y todavía no es que está en contra de Dios que usted use algún tipo de varita en los piececitos, por decirlo así, en lugares. A mí no me gusta recomendar a nadie un castigo físico. La Biblia lo presenta como tal, pero yo prefiero que usted utilice las restricciones a sus hijos para que ellos aprendan de que la obediencia trae restricciones. Usted puede decirle, cuando pase por una cárcel, decirle, mira, ahí hay personas que van a durar 30 años sin poder trabajar, sin poder estar con sus hijos, sin ir a la iglesia, sin ir a la playa, sin viajar. ¿A ti te gusta ir a la iglesia? Sí. ¿Te gusta ir a la playa? Sí. ¿Te gusta jugar con tus amiguitos? Sí. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque cuando una persona cumple sus deberes y responsabilidades, puede disfrutar de sus privilegios. Pero esa gente son privados de sus privilegios. Esa gente están privados de la libertad. Y mi hijo, si yo te digo que tú no puedes salir de tu cuarto, o te digo que no puedes salir a jugar con los amiguitos porque tú desobedeciste, es algo que ya mañana se te quita. Pero esa gente muchas veces vienen de hogares, hay que enseñarle a los hijos, contextualizarle lo que decimos. Esa gente no aprendieron, no tuvieron padres que les ordenaran, no crecieron con disciplina, y por eso quebrantan las leyes de la nación, porque se acostumbraron a quebrantar las leyes de su casa. Por eso es bueno que usted use siempre esa disciplina restrictiva con sus hijos. Úsela siempre, úsela. La palabra obediencia es una palabra en el idioma hebreo muy hermosa. Es la palabra shamar. Y esa palabra tiene un amplio uso en las Escrituras. La obediencia, el uso que se le da a esa palabra, yo diría que es, y solamente tengo algunos aquí, porque el lugar donde uno encuentra toda esta información tiene muchas otras palabras, pero déjeme decirle algunas, que son, para mí, esos usos son las que facilitan la obediencia. Esa misma palabra shamá se usa para hablar acerca de escuchar, de razonar, de discernir, de estar atento a lo que se le dice, de consentir y de ser dócil. En otras palabras, para que una persona aprenda a obedecer, tiene que escuchar, tiene que hacerlo atentamente, tenemos que enseñarlo a razonar, tenemos que enseñarlo a discernir, tenemos que enseñarle a que consienta eso, que asienta que sí. Y otro aspecto más es que tenemos que enseñarle que sean dóciles en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas. Así que para que haya paz en una familia, la obediencia a las normas establecidas debe ser el fundamento de su armoniosa existencia. En cuarto lugar, mire lo que dice Jeremías capítulo 35, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. En cuarto lugar, en una familia, en un hogar donde hay paz, es cuando los miembros de la familia desarrollan convicciones personales. Desarrollan convicciones personales. Cuando eso sucede, que ellos mismos desarrollan convicciones personales, no solamente es, bueno, papá se murió, ya podemos hacer lo que querramos. El abuelo se murió, el bisabuelo se murió. No. Ellos llegaron a un punto de que se apropiaron de esas normas y reglas, y eso le ayudó a tener convicciones, fuertes convicciones, firmes convicciones, porque para una persona poder vivir en este mundo, como alguien dijo por ahí, no puede vivir con convicciones prestadas, sino que tiene que tener convicciones propias, pero convicciones que han venido de autoridades espirituales, que han venido de la palabra de Dios, que ellos ya han discernido, que ellos ya han mirado, han escudriñado y han llegado al punto de decir, lo que se me está estableciendo
Cuando yo lo comparo, porque eso es bueno, porque los hijos van comparando. Cuando estos muchachos están en la casa y se les enseña que no se puede decir malas palabras, y van a la escuela y oyen un amiguito que dijo una mala palabra, un compañero, y lo ponen de castigo, o tiene problemas con el profesor, ellos comparan y dicen, por eso es que yo tengo que adherirme a esas normas. Mire, después que yo salí de mi hogar, yo nunca recuerdo bajo ninguna circunstancia decir una mala palabra y ya mi mamá falleció. Porque ya eso está, es como dicen los estudiosos, llega un momento que son constructos intrapsíquicos, le llaman ellos. ¿Sabe lo que significa un constructo intrapsíquico? Que está dentro de la psiquis, de la mente de una persona, que lo hace a uno cautivo de esos principios y verdades que nuestros padres nos enseñaron. Eso tiene total armonía cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amados hermanos, Dios nos hizo a los seres humanos de tal manera de que si usted trabaja con un niño fuertemente los primeros 7 años para instruirles, para enseñarles reglas, límites, principios, deberes, responsabilidades, comenzando del año desde que nace, pero trabajando duro los 2 años, cuando dice la psicología que viene la edad del yo, del tirano, los 2, 3, 4 años, hay que trabajar mucho para mover, para ordenar, para obligar a la obediencia. A los 4 o 5, ellos comienzan a ceder. Después, de los 7 en adelante, lo que se llama la segunda infancia es vigilar bastante el cumplimiento de esas normas. Cuando llegan a la adolescencia, que tiene muchos conflictos internos, es acompañarlo de una manera sabia, como consejeros. Y ya cuando son jóvenes y comienzan a introducirse en la vida, van a llegar bien preparados y van a tener convicciones propias. No es que mamá me dijo, no es que papá me dijo, es que llega un momento en que se hacen convicciones propias, al punto tal de decirle que no a una autoridad como Jeremías. Jeremías le dijo, vengan a beber vino, le dijeron no, y era un hombre respetable, era un hombre muy respetable, pero es bueno que nuestros hijos aprendan a que nadie influencie en ellos, no importa quién sea. Estaba mirando un videíto que me mandaron de un joven que estaba haciendo un estudio, dice él, y fue y se le acercó una madre que estaba jugando con sus niños. Los niños estaban jugándose en un parque, ella estaba sentada viendo a sus hijos jugar con los otros muchachitos. Entonces se le acercó el joven, le dice, ¿cuál es su hijo o su hija? Mire, aquel de la camisita tal, del zapato tal. ¿Usted le ha enseñado a su hijo que, sí, que no se debe ir con un desconocido? Sí, yo se lo he enseñado. Ah, está bien. Mire aquí, observe por favor. Él fue, tomó un cachorrito de perrito muy lindo y se le acercó al niño, la niña, eso lo hizo con varios, y le dijo, mira, quiero presentarte a mi perrito. Él le puso el nombre. ¿Te gusta? Y comenzó a crear vínculo con él. ¿Te gusta? Sí. Pero él tiene otros hermanitos. ¿Te gustaría conocer sus hermanitos? Sí. Ah, pues ven conmigo. Y el niño o la niña de 3, 4, 5 años fue con él. Y la cámara ponía el asombro de la madre para demostrarle que desde pequeño, hoy en día es tanta la maldad que puede encontrar en un compañerito, hasta en un profesor, un familiar. La mayoría de los violadores y que tocan a los niños y molestan sexualmente a los niños son familiares. Cuando tú le enseñas que nadie puede tocar por ahí, que nadie, y que si alguien toca, tú no digas nada, solamente grita, duro, y dile que no, y dímelo a mí, y si te amenaza, no te preocupes, tú me lo dices. Y usted le enseña eso, porque tenemos que entrenar, hay tanta maldad en el mundo, que tenemos que entrenar a nuestros hijos, no solamente en cuanto a la obediencia en el hogar, sino también que el entrenamiento es para que se cuiden de tantos depredadores emocionales, sexuales, económicos, de vicios, esa influencia. No, que eso no es nada. No, yo no voy a usar droga. No, yo no voy a beber. No, yo no voy a fumar. No, yo no voy a ver pornografía. Usted tiene que crear eso en el corazón de los hijos.
porque el mundo y los mundanos están metidos para que ellos desarrollen convicciones. De manera que una familia hay paz cuando los miembros de la familia desarrollan convicciones. En quinto lugar, hay otro elemento importante también, es lo que dice el capítulo 35, versículo 8, dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos mandó. En quinto lugar, va a haber paz en una familia cuando la lealtad y la solidaridad son las fuerzas que definen la coexistencia y la permanencia continua, unida de esta familia. Repito, va a haber paz en una familia cuando la lealtad y la solidaridad son las fuerzas que definen, que sostienen la coexistencia y permanencia continua de la unidad en esta familia. Y mire, para mí lo que más me llama la atención es que aunque quizás él estaba hablando con una persona directamente, el jefe del clan, pero él le contesta no en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. Y le dice: nosotros. Hay un autor que dice que las dos fuerzas, los hilos invisibles que pueden mantener unida una familia son la lealtad y la solidaridad. Y es cuando esa lealtad se forma, se desarrolla a través de la adherencia a esos principios, y ellos ven los buenos resultados de adherirse a esos principios, normas y límites que le fueron establecidas por su papá, por su abuelo, por sus antepasados. ¿Cuánto necesitamos eso? Que hoy en día haya familias que esos hilos invisibles que le atan sea la lealtad y la solidaridad. Porque mire, eso es lo que hace que muchas familias en el mundo hayan prosperado. No solamente los judíos que están en Nueva York, que es la comunidad judía más grande de Estados Unidos, ellos tienen un clan ahí. Y esa gente se ayudan mutuamente. Ellos vienen de una familia de Abraham, Isaac y de Jacob, de los patriarcas. Pero cuando Jacob llegó, Jacob le dice: estos son mis hijos. Pero ¿sabe cuánto era en total? Dicen que sin los hijos de José 70, y algunos dicen que con Jacob y los hijos de José en otra parte 75. Estos son. Y crecieron así unidos, y todavía lo son. Y por eso han prosperado tanto en el mundo. Y es difícil, por decirlo así, encontrar un judío pobre en la ciudad de Nueva York. No es que sean millonarios todos, pero ellos tienen esa lealtad y esa solidaridad que los ha ayudado a prosperar. Y hay muchas familias donde los hijos están divididos y se pelean por las herencias y se pelean por todo, porque no aprendieron esas fuerzas de solidaridad y de lealtad. Por eso ellos dicen: nosotros. Sexto principio de una familia donde hay paz. Dice en el versículo número 38 de Jeremías 35, el versículo 18 de Jeremías 35. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab tu padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Hay otro aspecto que va a traer paz a una familia, es cuando Dios aprueba el proceder de esa familia. Cuando Dios aprueba el proceder de esa familia. Jeremías fue y le dijo: Dios dice que ustedes, y quiero que ustedes vean la aclaración, Dios no le manda decir: ustedes obedecieron mis mandatos. No le dice Dios eso. Él le dice: ustedes obedecieron los mandatos de vuestro Padre. Por lo tanto,
como ustedes lo obedecieron. Está hablando de que Dios está aprobando el proceder de un hombre que dirigió con integridad a su familia, de un hombre que estableció reglas, normas, límites claros y justos, que facilitaron que ellos se adherieran a ellos y que esos hijos desarrollaran la tradición tan fuerte de la obediencia. Dios aprobó el proceder de esa familia. Y por eso dice la Biblia, que Dios a esos hombres y mujeres que liderean familia y obedecen a Dios y se lo enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Dios también ha prometido bendecirlos a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En mi lectura diaria estoy leyendo el libro de los reyes y Dios puso un rey llamado Jehú. Jehú mató a todos los descendientes de Acán. Jehú hizo todo lo que Dios le mandó. No fue tan perfecto como Dios quería que él fuera. No fue tan así como Dios quiso que fuera, pero sí lo hizo. Sí fue muy obediente. Sí hizo todo lo que Dios le mandó a decir. Todo, exterminó todo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo lo siguiente. Le dijo, por cuanto Jehú cumplió con todo lo que yo ordené que él hiciera, dice la palabra de Dios, por lo tanto sus hijos van a ser reyes hasta la cuarta generación. Le dijo asimismo, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación, dice en el segundo libro de Reyes, el capítulo 10 y el versículo número 30. Por cuanto has hecho y has ejecutado lo recto delante de los ojos, de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Qué tremendo es. Cuando Dios aprueba el proceder de un líder, guiando su vida hacia Dios y la de su familia, Dios le asegura que hasta la cuarta generación Dios va a bendecir. Y eso nos introduce a la última enseñanza de esta hora. La última enseñanza de esta hora es lo que encontramos allí en el versículo 19, que debí leerle en el anterior. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recat, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios aprobó el proceder de esta familia. Y quiero ponerle el último principio de una familia que vive en paz es cuando la familia permanece unida bajo los mismos principios, normas, reglas, límites por varias generaciones. Cuando la familia permanece practicando eso por varias generaciones. ¿Sabe que la primera mención que se hace de Jonadab está en el segundo libro de Reyes 10 y la próxima mención que se hace es en el libro de Jeremías? ¿Sabe cuánto tiempo había pasado cuando ellos dijeron obedeceremos la voz de nuestro padre? 280 años. Yo no puedo decirle cuántas generaciones se dieron. Los estudiosos dicen que una generación más o menos dura 40 años. Así que si hacemos ese cálculo de esa manera, pudiéramos decir que en 280 años hay 7 generaciones. Por 7 generaciones seguían creyendo lo mismo que le había enseñado su padre, a lo que ellos llamaban su padre, su progenitor principal, por 7 generaciones. Y Dios dijo, y cuidado, porque siempre habrá un hombre con estos principios y con estas normas en mi presencia para que siga enseñando todo esto. ¿Cuánto me hubiesen gustado haber leído algún libro de esos que investigan a ver hasta dónde se proyectó la familia de Jonadab? Mis amados hermanos, anhelamos, el Señor quiere que en nuestros hogares haya paz. Pero usted tiene que mirar estos 7 principios. Usted tiene que mirar estos 7 principios.
porque ellos son los generadores de paz. No, yo voy a orar para que en mi familia haya paz. No, se puede orar para que en su familia haya paz. No hay nada malo con eso. Pero si en su familia no hay un líder espiritual, si en su familia no se establecen reglas, normas, los padres, límites correctos, justos, y que se sostengan siempre. Si esa familia no tiene como norte principal, como fundamento principal, la obediencia, si esos muchachos, si esos hijos no agarran convicciones sólidas y fuertes, no llegan a agarrar, no llegan a desarrollar convicciones fuertes, si esos muchachos no tienen la valentía de decirle no a quien sea, cuando comience a moverlo fuera de los límites, las reglas y las normas establecidas por sus padres como buenas y válidas. Si esos muchachos, si no se logra traspasar eso a varias generaciones, si no logra tener la aprobación de Dios, no va a haber paz. Porque la paz, dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que es muy efímera, yo os la doy. Solamente el Señor es el que tiene el poder para dar paz. Me gusta mucho lo que escribió un músico. Un músico escribió lo siguiente. Él dijo, cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Usted tiene que tener mucho amor a Dios, mucho amor a su palabra, mucho amor a su familia, para que usted pueda ser un líder como Jonadab y traer paz a su familia. La verdadera paz, hermanos, no es meramente ausencia de guerras. La paz, la verdadera paz, tampoco es, como dijo otro autor, una coexistencia pacífica. No, la verdadera paz es cuando principios y normas están produciendo las conductas y las acciones de todos los que moran en un hogar, en una familia, en un individuo, en una nación, en una iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz noche tengan todos ustedes. Dios le guarde.